Bien, muy buenas tardes a todos. Una cordial bienvenida a todos los asistentes a la conferencia de hoy de la Cátedra 2024 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Y especialmente una bienvenida a los conferencistas del día de hoy, el doctor Wagdi Naime y la ingeniero Celia Herrera. Continuando hoy con el ciclo de conferencia de la cátedra, damos inicio al módulo 3, que tratará el tema del transporte y las ciudades inteligentes, con dos conferencias magistrales. La primera intitulada Indicadores globales de la infraestructura de transporte en Venezuela, a cargo del doctor Wagdi Naime, y la segunda, Transporte Sustentable, a cargo de la ingeniero Celia Herrera. Vamos a dar inicio entonces a la primera conferencia, a cargo, como ya he anunciado, del doctor Wagdi Naime. Voy a leer brevemente el currículum del doctor Wagdi Naime. El doctor Wagdi Naime Yeya es ingeniero civil y magíster en ingeniería civil con un doctorado en ciencias aplicadas a la ingeniería. Es coordinador del Comité Académico de Posgrado del Departamento de Ingeniería Vial de la Facultad de Ingeniería de la UCB. También es miembro del Comité Editor de la Revista de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Es editor asociado de la Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia y miembro del Comité Editor y de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Adelante, doctor Naime, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy amable por su presentación, académico Paolo Marán. Voy a proceder a compartir la pantalla para la presentación. Muy buenas tardes. Es un privilegio participar en la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en esta edición 2024, con la oportunidad de hablar de los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Antes, quiero agradecer a la Academia Nacional por esta gran oportunidad y también a los asistentes por su participación. El tema que vamos a tratar es acerca de los indicadores globales de la infraestructura del transporte en Venezuela. Nos va a permitir tener una caracterización general de su estado actual y así quedarán establecidos los requerimientos para actualizar nuestra infraestructura de transporte, lo que se va a plantear como un gran reto de la ingeniería venezolana. Por supuesto, hay que mirar hacia el futuro, especialmente si tomamos en cuenta las nuevas tendencias que se basan en la sostenibilidad y en los sistemas inteligentes. De manera que no se trata solamente de elevar estos indicadores para obtener una buena calificación, sino de mirar hacia el futuro y pensar en aprovechar el reducido estado actual para dar un gran salto, que es lo que estamos requiriendo. Esta presentación representa un resumen del material escrito especialmente preparado para los alumnos de esta asignatura, pero disponible para todos los asistentes. Primero se darán algunas definiciones básicas acerca de la infraestructura de transporte, con fundamental énfasis en destacar su importancia para el desarrollo de las naciones. Seguidamente, en la segunda parte, se mostrará una muy breve reseña histórica de cómo ha evolucionado la infraestructura de transporte en Venezuela. Luego se mostrarán datos de los principales indicadores de nuestra infraestructura de transporte para establecer las reducidas condiciones actuales, al comparar con lo que era antes y con lo que existe en otros países de la región. Seguidamente se hablará de manera informativa de las tendencias y megatendencias en infraestructura de transporte a nivel mundial, para finalmente terminar nuestra presentación
con los comentarios finales, donde se diserta acerca del camino que hay que seguir, tomando en cuenta nuestras condiciones actuales y hacia dónde se está moviendo el mundo. La infraestructura en general es fundamento de la actividad económica y de la modernización de un país, y también es fundamental para el desarrollo e integración social. Son primordiales la infraestructura de viviendas para salud y educación, servicios de energía eléctrica, servicios sanitarios, suministro de agua potable y, por supuesto, la infraestructura de transporte. Unas se retroalimentan con las otras y, en general, todas tienen dependencia entre sí. Este esquema nos muestra el cómo la disposición de servicios e infraestructura en general forma parte de un círculo virtuoso para generar focos de desarrollo y bienestar social y económico. Las sociedades que han logrado mayor desarrollo lo han hecho con base en este sencillo esquema, y tal como lo veremos adelante, lo siguen priorizando con miras al futuro. Si la infraestructura y la educación son precarias o no se van expandiendo y modernizando, el desarrollo local es limitado y, al contrario de lo que aparece en este esquema, se entra en un círculo vicioso que retarda el desarrollo y la integración social y económica de un país. La infraestructura en general, y especialmente la de transporte, coadyuvan el crecimiento de la producción, el comercio y la población, siendo esto una clave para el desarrollo. La accesibilidad y la reducción de costos en la movilidad de bienes, servicios y personas son imprescindibles para el desarrollo económico y para la integración social de un país. La infraestructura de transporte constituye eje del desarrollo e integración de la estructura económica y territorial, y es el mecanismo de articulación de la economía nacional con la mundial. La conectividad física y la fluidez de la información constituyen un basamento imprescindible para la expansión del comercio, la especialización de la producción y para la inclusión social. Una infraestructura de transporte moderna, sustentable, multimodal, integrada, de alta densidad y competitiva en costos, se transforma en ventajas en cuanto a integración territorial, productividad, empleo, promoción humana y el crecimiento económico. La infraestructura de transporte es aquella que proporciona la logística y facilita el traslado de personas, servicios y bienes. Se conforma por vías terminales, patios, talleres, depósitos, estacionamientos y también contemplan áreas logísticas o de servicios. Existe gran diversidad de vías de transporte. Las principales son las vías terrestres, subdivididas a su vez en vías carreteras y vías férreas, las vías aéreas y las vías marítimas, canales, ductos, cables y otros. Entre los vehículos se incluyen los motorizados, los no motorizados y los vehículos de tracción a sangre. La flexibilidad del sistema de transporte implica mayor acercamiento a los sitios de origen o destino. El sistema carretero es el más flexible, seguido del ferroviario. El sistema aéreo suele ser el tercero en cuanto a flexibilidad, seguido por el sistema marítimo. La infraestructura de transporte requiere de participación multidisciplinaria, especialmente de las ingenierías. Son grandes obras, generan mucho flujo de inversión y producen empleos de calidad. Suelen abarcar poco más del 40% de todas las inversiones en infraestructura. A nivel mundial, las universidades, industrias y los estados dedican una gran cantidad de esfuerzos y recursos para la investigación en el ámbito de la ingeniería de transporte.
¿Cómo es hoy en día la infraestructura de transporte en Venezuela? Esta pregunta la queremos responder a través de los indicadores globales y su comparación con países de la región. Antes, haremos una muy breve reseña histórica. A finales del siglo XIX, estaban ocurriendo grandes innovaciones en la tecnología industrial y del transporte en Norteamérica y en Europa, mientras Venezuela podía considerarse incomunicada, muy poco institucionalizada y no integrada desde el punto de vista territorial. De acuerdo a lo que señala Silento 2021, el siglo XX puede ser considerado el siglo de la construcción de Venezuela. De acuerdo con datos aportados por Morales 2010, se estima que para el año 1960 Venezuela contaba con 25.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 3 puertos marítimos potenciados, sistemas de aeropuertos en las capitales importantes. Luego, el sistema de transporte se transformó significativamente hasta el año 1980, cuando Venezuela contaba con 90.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 4 puertos marítimos modernizados y 3 puertos fluviales, además de puertos petroleros, 3 aeropuertos internacionales y otros aeropuertos menores en ciudades y campos. A finales del siglo XIX, desde el año 1870 al 1888, fue el periodo de la hegemonía guzmancista, llamado así por la hegemonía de Antonio Guzmán Blanco, bien conocido como el Ilustre Americano. Gobernó por 14 años, separados en 3 periodos, mientras que en los cortos periodos intermedios hubo 4 presidentes, todos partidarios del guzmancismo. Su cercanía con Francia, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica le hizo intentar implementar el modelo de modernización del transporte, y en aquella época, antes del auge petrolero, se decidió por la construcción de ferrocarriles mediante contratos de concesiones. Se suscribieron 49 contratos de concesiones, de los cuales solamente 12 terminaron con tramos completos y operativos. Entre 1883 y 1899 se inauguraron 808 kilómetros de vías férreas de un total de 967 kilómetros construidos, que estuvieron operativos desde finales del siglo XIX y en parte del siglo XX. Pero hubo un problema técnico muy importante. Aquellas concesiones no obedecían a un verdadero plan ferroviario nacional, por lo que no estaban homologadas. Los tramos entre sí no eran tecnológicamente compatibles, por lo que no podían existir interconexión directa entre los distintos tramos. Hoy en día, con aproximadamente 14 veces mayor población que entonces, hay 20% menos de vías férreas operativas en nuestro país. Durante el auge petrolero, el sistema carretero fue privilegiado y los ferrocarriles olvidados. La falta de interconexión directa, las limitaciones tecnológicas y la falta de continuidad en los proyectos ferroviarios no permitía que los tramos operativos pudieran competir con los tramos carreteros que se iban construyendo y sobre todo los que se pavimentaban. En 1945 fueron creadas las Comisiones Nacional de Urbanismo y Nacional de Vialidad, la cual en el año 1946 presentó el Plan Preliminar de Vialidad, con el cual se fue desarrollando la red vial, el desarrollo aeroportuario y portuario, junto con la infraestructura de comunicación tal como la conocemos hoy en día. Así, se logró integrar el territorio conllevando la modernización del país. Lamentablemente, el sistema ferroviario no recibió la misma atención de los otros sistemas. También hubo un gran desarrollo en el transporte de hidrocarburos y servicios mediante ductos y generación de energía con densas redes de distribución. En la segunda mitad del siglo XX habían desaparecido los ferrocarriles y tranvías en Venezuela, aunque aún persistía la operación del tramo Puerto Cabello-Barquisimeto. El modo carretero
era prácticamente el único en el país. Con el proceso iniciado por la Comisión Nacional de Vialidad, Venezuela dio grandes pasos hacia la modernización de su sistema carretero, siendo nuestro país pionero en Latinoamérica. Pero se desaceleró a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Tal como lo muestra esta gráfica, específica para el sistema carretero del país, donde se distinguen 4 etapas bien diferenciadas. Una primera hasta el año 1960, con crecimiento poco acelerado, pero con tendencia creciente. Luego, otra entre 1960 y 1980, la época de la gran aceleración y modernización del sistema carretero venezolano, con base en el Plan Vial de la Nación, lo cual lamentablemente comenzó a desacelerarse en 1980 y a partir del año 2000 a presentar una tendencia casi horizontal. Con grandes obras inconclusas o nunca iniciadas, como por ejemplo la autopista de Oriente, autopista de los Llanos, autopista San Cristóbal La Fría, la llamada variante Kempis, autopista Barcelona-El Tigre, el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la nueva autopista Caracas-La Guaira, el sistema ferroviario Caracas-Guarenas-Guatire y varias líneas de expansión del metro de Caracas, el sistema ferroviario Tinaco-Anaco, Puerto Cabello-La Encrucijada y otras obras viales importantes debieron estar terminadas y en servicio. No estamos hablando acerca de las prioridades y si todas estas obras tienen suficiente justificación. En este momento, ya iniciada la tercera década del siglo XXI, nuestro viejo plan vial de la nación tiene muchos años de retraso y está prácticamente detenido, con obras iniciadas e inconclusas y con las vías ya construidas presentando visible muestra de deterioro y de ineficiencia. Y algo parecido ocurrió con el denominado Plan Vial Caracas 2000, presentado en 1960 por la Comisión Nacional de Vialidad. Con más de 40 años de retraso, hoy, para la Gran Caracas, se estima la necesidad de construcción de unos 270 kilómetros de vías expresas nuevas y el mantenimiento y ampliación de unos 205 kilómetros de vías expresas ya construidas. Vamos a continuación a ver los indicadores como valores descriptivos de los sistemas de transporte en Venezuela. Comencemos con el sistema carretero. Actualmente se cuenta con aproximadamente 103.560 kilómetros de vías construidas, de las cuales unas 35.500 están pavimentadas y el resto en tierra, conformando 68.000 kilómetros principalmente para la vialidad agrícola. Entre los tramos pavimentados se estiman unos 12.500 de autopistas y troncales, 13.000 kilómetros de vías locales y unos 10.000 kilómetros de ramales. Ningún indicador puede tener mayor importancia que la cantidad de accidentes viales mortales al año, en este caso cuantificado por cada 100.000 habitantes. Venezuela se clasifica en la condición de tráfico carretero muy peligroso. El promedio mundial, tal como se ve en la imagen, es de 17,1 y el de la Unión Europea es de 5,9. El índice venezolano es alarmante, prácticamente duplicando el promedio mundial. Esto significa que hay fallas importantes y que deben ser atendidas como una gran emergencia nacional. Entre otros factores está el mantenimiento de la infraestructura vial, la señalización y demarcación deteriorada o inexistente, mala iluminación vial, falta de modernización geométrica de los tramos viales, el estado del parque automotor y, con toda seguridad, lo más importante, problemas de educación vial. Hace unas décadas, a pesar de tener mayor densidad vial que en muchos países de la región, este indicador estaba a la par. Estas gráficas muestran la densidad de carreteras a nivel nacional.
bien sea por número de habitantes, es decir, kilómetros por cada millón de habitantes, o bien respecto a la extensión territorial, es decir, en metros de carretera por cada kilómetro cuadrado. Venezuela se muestra en los últimos lugares entre los países considerados. Significa entonces que aún falta la construcción de muchos kilómetros de carretera para escalar posiciones dentro del ámbito latinoamericano y especialmente para retomar el camino de vanguardia que mostró Venezuela por un buen tiempo. Más aún si se considera que el transporte de pasajeros y especialmente el transporte de carga a nivel nacional se realiza casi exclusivamente usando este modo de transporte. El sistema ferrocarrilero nacional se puede subdividir en tres grupos definidos. Número 1, el sistema de servicio comercial nacional, al cual se suman 327 kilómetros. Los sistemas urbanos tipo metros, que suman 91 kilómetros, y los tramos no públicos que dan servicio de carga exclusiva para la industria ferrominera en Guayana, que suman 471 kilómetros, para un total de 889 kilómetros. Este gráfico presenta la densidad de vías férreas en kilómetros por cada kilómetro cuadrado de extensión territorial. Venezuela presenta densidad de vía férrea inferior a la que tenía a finales del siglo XIX. Actualmente está un orden de magnitud por debajo que México y 3 órdenes de magnitud por debajo de Alemania. Como referencia de interés, si hoy tuviésemos completado todos los tramos que se iniciaron y que están paralizados, incluyendo los sistemas nacionales y los sistemas de metro, la densidad de vías férreas nuestras aún no alcanzarían el valor actual que tiene Chile. La cantidad de pasajeros transportados, sin incluir a los sistemas metro, y el transporte de carga comercial, constituyen indicadores de mucho interés para evaluar el desempeño del sistema ferroviario. El primero se expresa en pasajeros por kilómetro y el segundo en toneladas por kilómetro. La figura a la izquierda presenta la gráfica de pasajeros transportados en Venezuela y otros países, mostrando el valor comparativo muy bajo para Venezuela. La figura a la derecha muestra la carga transportada en varios países, donde se observa la cantidad prácticamente irrisoria de carga comercial movida en ferrocarriles en el territorio nacional, que es 30 veces menor que en Chile y 80 veces menor que en Argentina, por no comparar con México. Esta gráfica muestra el transporte actual anualizado, expresado en millones de pasajeros, de todos los metros en operación en Latinoamérica. El metro de Caracas hoy transporta la cuarta parte de lo que transportaba hace poco más de una década. Hoy se considera urgente completar el proyecto de rehabilitación de la línea 1 y varios proyectos de expansión iniciados, todos paralizados o con actual presupuesto irrisorio que no conducen a la finalización, o mejor dicho, a nada. Existe hoy mucho retraso respecto a la planificación inicial. Igualmente requiere modernizarse mediante la construcción de varios intercambiadores multimodales modernos. Adicionalmente, se sabe que existen altos índices de accidentabilidad, fallas de los sistemas y bajos índices de mantenibilidad. Pero lamentablemente no se conoce, al menos no es pública la información oficial que permita cuantificar los indicadores respectivos con miras a poder planificar las medidas requeridas inmediatas y a mediano plazo. Lograremos que nuestro metro de Caracas vuelva a ser el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. En cuanto al transporte aeroportuario en nuestro país, se puede afirmar que la interconexión aérea interna y también con el mundo es muy baja. En la gráfica se muestra el número de pasajeros aéreos internacionales
desde el año 1970 hasta el 2020 y su comparación con algunos países latinoamericanos. A partir del año 2014, el transporte de pasajeros internacionales en Venezuela se ha reducido drásticamente con una rata promedio casi uniforme. Hubo cerca de 8 millones de pasajeros internacionales en el año 2014, pero tan solo 1,5 millones en el año 2019 y 0,28 millones en el año 2020. Cuando llegó el COVID-19 a Venezuela, se mantuvo la misma rata decreciente que se tenía desde 2014. En 2019, Colombia tuvo más de 37 millones de pasajeros internacionales, es decir, 130 veces de lo que tuvo Venezuela. Algo parecido ha ocurrido con las partidas de vuelos internacionales. En Venezuela hubo un poco más de 140.000 partidas internacionales durante el año 2008 y luego se presentó tendencia a la baja continua. En 2019, Colombia tuvo más de 350.000 partidas internacionales y Venezuela solamente 1.520. Algo muy parecido, aunque mucho más drástico, lo muestra el indicador referido al transporte de carga aérea internacional. Desde el año 2003, en Venezuela, es prácticamente nula. En cuanto al transporte marítimo, durante el año 2018, los puertos venezolanos movilizaron 592.374 TEUs distribuidos de acuerdo a lo indicado en esta gráfica. Esa cantidad representa aproximadamente el 17% de utilización de la capacidad del sistema portuario venezolano. En la figura también se indica la posición en cuanto a la carga movida respecto a los 118 puertos latinoamericanos con operaciones internacionales, donde se observa que el principal puerto de Venezuela ocupó el puesto número 34. Le sigue La Guaira en el puesto 54, Maracaibo en el puesto 96, Guanta en el puesto 101 y el Guamache en el puesto 104 de los 118 puertos latinoamericanos con operaciones comerciales. En la gráfica de la izquierda se muestra el movimiento internacional de contenedores. Venezuela presenta una caída gradual desde el año 2012, con un mínimo durante los años 2019 y 2020 de aproximadamente 170.000 contenedores, lo que es 26 veces menor que el transporte respectivo del año 2020 de Colombia o de Chile. La gráfica a la derecha presenta el índice de conectividad de carga marítima. Esto representa el grado de conexión del país con el resto del mundo a través de las rutas marítimas que arriban al mismo. Valores altos significan mayor competitividad de los puertos del país. Todos esos países presentan tendencia creciente desde 2006, excepto Venezuela, que al contrario muestra tendencia a la caída. Colombia y México presentaron promedios 2019 y 2020 de 48,5%, mientras que Venezuela presentó un promedio de 11,1%. Venezuela tiene gran experiencia en el transporte de crudos, con aproximadamente 3.410 kilómetros de oleoductos de diferentes diámetros y espesores, haciendo de este modo de transporte uno de los más importantes de todo el país. La capacidad del sistema era de 978.000 metros cúbicos día, lo cual representa un volumen de 218 millones de metros cúbicos, o lo que es equivalente a unos 1.370 millones de barriles de crudo al año. Con respecto a los gasoductos, los principales, se estima que en Occidente hay 727 kilómetros, en Oriente 2.205 kilómetros y en el centro-sur 44 kilómetros para un total de 2.970 kilómetros, con una capacidad nominal de transporte de 2.405 millones de pies cúbicos diarios.
Se muestra el esquema del oleoducto Bachaquero Puerto Miranda, que es el puerto de exportación de crudo más grande de América del Sur. Tiene longitud, este oleoducto, de 106 kilómetros y diámetro de 30 a 31 pulgadas. Se muestra también el oleoducto Ulea-Muay, que estaba ubicado entre las primeras 3 más grandes del mundo. Tiene 230 kilómetros y 24 a 26 pulgadas de diámetro. El oleoducto más largo del país es de 343 kilómetros de longitud, conectando al campo de San Silvestre, Estado Barinas, con la refinería El Palito en Carabobo, pasando por las estaciones de bombeo en Guanare, Acarigua y Yaritagua. Sabemos que el sistema está presentando fallas de mantenimiento y marcado deterioro. No tenemos información que nos permita presentar aquí indicadores serios y confiables. Pero es importante tener en cuenta que si el petróleo no puede ser llevado a los terminales de embarque para exportarlo o para enviarlo a las refinerías, ni el gas natural a las plantas de extracción, fraccionamiento y al mercado interno, entonces todo será una gran limitante para el tan necesario aumento de producción. Esta breve exposición de definiciones y de indicadores no pretenden mostrar toda la profundidad y la complejidad que abarca la ingeniería de transporte, y menos dejar una descripción detallada o un diagnóstico completo para caracterizar nuestra infraestructura de transporte local. Sin embargo, se deja la idea a los ingenieros actuales y los del futuro de la enorme importancia que significa para el desarrollo e integración del país, especialmente en Venezuela, luego de observar a través de valores la enorme necesidad de mejorar todos los sistemas de transporte en nuestro país. La ingeniería de transporte envuelve en sí alrededor del 50% de todas las inversiones de los países en relación con la infraestructura en general. A nivel mundial, las universidades, las industrias y los estados dedican una gran cantidad de esfuerzo y recursos para la investigación en el ámbito de la ingeniería de transporte, toda vez que ya es conocido que el desarrollo va de la mano de la infraestructura de transporte. En Venezuela el reto es muy grande. Se plantea la necesidad de mantenimiento y expansión con miras hacia el futuro, donde se creará un gran abanico de oportunidades para nuestra ingeniería. El camino a seguir no es solamente la mejora de los valores de los indicadores para recuperar un buen desempeño de los sistemas, ya que ninguno de los indicadores de uso actual está totalmente basado en las nuevas tendencias que se centran principalmente en la sostenibilidad, el rendimiento, la resiliencia, la inclusión y la rentabilidad de los sistemas. Entonces, no se trata de un camino de regreso al presente, sino de la necesidad de un salto al futuro. Veamos un poco de las nuevas tendencias en infraestructura de transporte, lo que nos dará una idea de hacia dónde hay que ir y del tamaño de la brecha entre nuestro presente y nuestro futuro deseable. Comencemos hablando de un sistema que, aunque ya es viejo, es muy futurista y probablemente sea el que controla el mundo de la alta velocidad terrestre. Ha sido megatendencia del transporte desde hace décadas y lo es hoy más que nunca. El sistema maglev o trenes con levitación magnética es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente trenes, utilizando imanes para la sustentación y la propulsión a base de la levitación magnética. Usa motores lineales a propulsión aérea, que no necesitan contacto físico entre el vehículo y la pista. Este modo tiene la ventaja de ser más rápido, silencioso, suave y con menor requerimiento de energía, ya que tiene menor fricción que el sistema de transporte público sobre ruedas convencionales. Vencer la resistencia del aire es lo que le hace requerir su mayor consumo de energía. La primera línea maglev fue inaugurada en 1984,
cerca de Birmingham, Inglaterra, con un tramo de 600 metros de longitud, recorriendo la distancia entre el aeropuerto y la estación internacional de trenes, alcanzando velocidades de 42 kilómetros por hora. El sistema fue clausurado en 1995 debido a problemas de confianza. En el ámbito de la alta velocidad, en la Exposición de Transporte Internacional de Hamburgo, Alemania, en 1979, se presentó la tecnología alemana Transrapid, lo que causó mucho entusiasmo en el público. El tramo de prueba no se desmontó sino varios meses después y fue trasladado a otros sitios. China contrató esta tecnología y se construyó el maglev de Shanghái, que es el primer maglev comercial de alta velocidad en el mundo. Tiene una velocidad de crucero máxima de 431 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el sistema de trenes más rápido en operación comercial. Por cierto, en pruebas no comerciales se llevó hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora. El viaje de 30 kilómetros tarda 7 minutos y 20 segundos. Un tren puede alcanzar los 300 kilómetros por hora en 2 minutos y 15 segundos y adquiere su velocidad máxima de operación normal en 4 minutos. El sistema comercial comenzó el 1 de enero del año 2004. Tuvo un costo de $44 millones por kilómetro y tardó 2 años y medio en construirse. Japón 2015 y China 2021 presentaron en pistas de prueba trenes de levitación magnética diseñados para alcanzar velocidades que sobrepasaron los 600 kilómetros por hora. Este video muestra un tramo en construcción en Japón, donde ya hay operativo un amplio tramo de prueba. El tramo comercial Tokio-Nagoya se esperaba que entre en servicio para el año 2027. El tren queda levitando algunas pulgadas sobre la pista y usando motores lineales o de propulsión envolvente se desplaza sin fricción de contacto y con poca energía en comparación a un sistema convencional con ruedas. El maglev de alta velocidad estará desarrollándose durante las próximas décadas mediante tramos comerciales en Japón, China y Estados Unidos. La principal dificultad a vencer en el futuro es la resistencia del aire. Por ahora se proponen varios prototipos aerodinámicos. Pero ya hace un tiempo surgió otra idea futurista, que consiste en encapsular los trenes maglev en tubos de vacío para eliminar la única fricción que queda. Así surge el concepto del Hyperloop. El Hyperloop es un sistema de tubos sellados a través de los cuales un objeto puede viajar sin resistencia al aire o a la fricción, transportando personas o objetos a alta velocidad, reduciendo drásticamente el consumo de energía y los tiempos de viaje en distancias de medio alcance. Se estiman velocidades mayores a los 1000 kilómetros por hora. Se basa en sistemas de propulsión aérea. Aunque algunos científicos son escépticos, se están realizando pruebas en varios países. Las pruebas a pequeña escala, es decir, entre 1 y 8 kilómetros, han sido exitosas, aunque aún faltan muchos aspectos para resolver y los tiempos de desarrollo en las primeras pruebas piloto han demorado más de lo esperado. Tal como fue transmitido el 23 de abril del año 2023 por la televisora central de China, allá se completó una prueba superconductora para la alta velocidad de 1000 kilómetros por hora como velocidad ideal, usando tubos de baja presión de vacío, con pruebas previas de 632 kilómetros por hora en los tubos aún sin vacío. La prueba permitió integrar y probar todos los sistemas, verificando la factibilidad técnica. Los expertos afirman que aún falta otros varios experimentos para garantizar el mantenimiento de la operación a tan altas velocidades. Se están preparando pruebas con mayores longitudes y mayores velocidades para probar el sistema completo. Y aquí otro gran avance. Ya en China existe la primera línea de levitación magnética suspendida construida con imanes permanentes en un tramo de prueba de 800 metros de longitud que está abierto al público.
Se trata de la primera línea de levitación magnética suspendida construida con imanes permanentes. El tren flota para siempre, sin una fuente de alimentación de energía. El sistema llamado SkyTrain permite al tren flotar aproximadamente a 10 metros sobre el suelo. Básicamente, un brazo unido al tren de levitación magnética rodea la vía, y los imanes permanentes en dicho brazo y la vía se separan, logrando así mantener al tren suspendido. Al cumplirse las condiciones de flotación libre y sin fricción, el tren es propulsado y se mantiene flotando utilizando solo una pequeña cantidad de electricidad, con al menos 31% de ahorro respecto al sistema que usa electroimanes. En esta etapa se está operando a 80 km por hora, pero se está extendiendo la vía a 7,8 km para iniciar servicio comercial, cuando trabajará a 120 km por hora. Se trata de un sistema inteligente, ecológico, seguro y rentable. Para optimizar la logística mediante transporte carretero, se han estado construyendo camiones y almacenes inteligentes. Varios fabricantes han desarrollado y están probando camiones autónomos. El objetivo es lograr que el transporte de carga sea más seguro, más eficiente y a menor costo. Podrán servir de posible solución a la escasez de conductores y tenderá a captar la logística de transporte terrestre en los próximos años. Adicionalmente, los almacenes inteligentes usan carretillas robotizadas para carga y descarga en el almacén y también poseen carros automatizados para completar la disposición de mercancía. Quiero recordarles que la semana que viene el académico Eduardo Páez Pumar dictará la clase magistral acerca de las nuevas tendencias en transporte y logística en el manejo de mercancías. Esta charla es imperdible. Otro sistema que promete es el autobús tranvía eléctrico elevado o Transit Elevated Bus, TBE por sus siglas en inglés. Está pensado para evadir los atascos generados en el entorno urbano congestionado. Es un tranvía elevado de casi 5 metros de altura con 2,1 metros de espacio libre hasta el suelo para el tránsito de otros vehículos por debajo. En China se realizaron pruebas exitosas en el año 2016 en una pista de 300 metros de largo, usando un tranvía de 22 metros de largo y 7,8 metros de ancho, es decir, 2 carriles de tránsito. El vehículo cuenta con capacidad de hasta 300 pasajeros y se desplaza a 60 km por hora como máximo. 4 vehículos articulados podrían sustituir a 40 autobuses convencionales. Varios países han manifestado interés por esta tecnología. Lamentablemente, la prueba en tramo de mayor longitud no se ha realizado y hoy en día el vehículo de prueba está abandonado. Un interesante concepto y de gran desarrollo y futuro es el de las carreteras inteligentes. Incorporando tecnología de avanzada en generación para electricidad solar mediante materiales asfálticos inteligentes, se permitirá el aprovechamiento para recuperar autonomía de los vehículos eléctricos, para la iluminación nocturna y de los sistemas de monitoreo y vigilancia, y adicionalmente con excedente de energía generada capaz de suministrar electricidad en sectores aledaños, con tasas de retorno de la inversión que justifican ampliamente el aprovechamiento de las grandes áreas expuestas de la vialidad terrestre superficial, tal como quedó demostrado en un tramo de prueba existente en China con 1 kilómetro de extensión abarcando 2 canales, como se ve en la figura de abajo en el medio, es decir, con aproximadamente 7.200 metros cuadrados de área de generación mediante paneles fotovoltaicos interactuando con materiales asfálticos inteligentes. En la figura de arriba a la izquierda se muestra que se está realizando demarcación especial que se ilumina mediante pinturas especiales que usan la energía solar o mediante paneles LED integrados. En un tramo de prueba de 500 metros en Holanda se están diseñando y probando la aparición luminosa de dibujos dinámicos especiales para brindar información de riesgos al usuario, como por ejemplo podemos ver en la figura de abajo a la izquierda.
El uso de las tecnologías como la Big Data y la red inalámbrica 5G, empleando sensores y sistemas de comunicación que aporten información a los conductores sobre las condiciones del clima y del tránsito, se mejora la seguridad y la eficiencia del tránsito, como mostramos en la figura de arriba y abajo a la derecha. Adicionalmente, los sensores captan y transmiten la información del tránsito como por ejemplo las velocidades, pesos, volúmenes y densidades de tránsito, y también información del comportamiento del pavimento ante las cargas de los vehículos y el deterioro propio de la vía. La semana que viene y la siguiente habrá importantes clases acerca de las ciudades inteligentes, donde podrán ampliar aspectos de mucho interés, tales como los que estamos indicando acá. Los buques son y seguirán siendo por varios años el principal medio de transporte mundial de grandes cargas. La tendencia es a que sean más verdes, más eficientes y más grandes que nunca. Para el futuro, los cascos ofrecerán menos resistencia a la marcha, se usarán solo energías limpias, contendrán velas rígidas y orientables y plegables, y se incorporará la inteligencia artificial para navegar de forma más segura y en los casos posibles con total autonomía. Aquí se muestran algunos ejemplos de lo que están navegando en un futuro próximo. El buque eléctrico Yara Bakerland, fabricado y ya operando en Noruega, es el primer buque portacontenedores totalmente eléctrico, autónomo y con cero emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Tiene capacidad de 103 contenedores. Utiliza una batería de 7 megavatios hora, con aproximadamente 1000 veces la capacidad de un coche eléctrico. No es el primer barco autónomo, ya que un ferry autónomo fue lanzado en Finlandia en el año 2018. El crucero IOCIS es una apuesta por el uso de energías limpias y a la reducción del consumo energético. Usará gas natural como combustible de apoyo. Tendrá capacidad para 3.311 pasajeros. Reducirá el consumo energético en un 50%, con base en el empleo de un colchón de burbujas de aire debajo del casco, para reducir la fricción y en consecuencia la resistencia al avance. También incorporará un innovador sistema de velas en el cual 5 mástiles sujetan una superficie de 12.440 metros cuadrados. Contará con 8.300 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. También reciclará el agua de consumo. Entre muchos otros, aprovechamos para nombrar otros buques tales como el Aquarius Eco Ship de Japón, que también será de cero emisiones. Además de las ventajas indicadas acá, aprovecha la energía eólica y tiene un sistema de gestión de la energía computarizada que permitirá capturar y luego almacenar y gestionar la energía solar y eólica que alimenta al buque. Con esta tecnología se están diseñando buques oceánicos como graneleros, petroleros, buques ro-ro y cruceros. El uso de drones para transporte de cargas ya es una realidad dentro de instalaciones industriales y centros de almacenaje, y lo será próximamente para la distribución de mercancías entre terminales logísticos, por ejemplo, del puerto de llegada al almacén distribuidor, con crecimiento importante en la capacidad de carga. Según recientes estimaciones del Banco Mundial, su utilización en servicios de última milla podrá ser más barato que el uso de la motocicleta. Los taxis voladores autónomos son drones de gran tamaño, de despegue y aterrizaje vertical, completamente eléctricos y autónomos. En Dubái se han realizado pruebas con naves capaces de alcanzar 130 km por hora de velocidad, volando a 1000 metros de altura. Se espera que el inicio de actividad comercial pública sea para el año 2026. En cuanto a las tendencias en el transporte aéreo, la industria del transporte aéreo está desarrollando tecnologías para reducir el consumo de energía, para el uso de energías limpias tipo biocombustibles
o con nuevos conceptos de aeronave eléctrica con batería de combustible de hidrógeno, y también hacia la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Mientras tanto, mostraremos algunos avances en diseños de aviones. Este es el Boeing X-48B. Aumenta la eficiencia aerodinámica mediante integración de todas las partes en un solo cuerpo, lo que se traduce en ahorro de energía. Aquí el Supersonic Green Machine es el sucesor del Concorde y desarrollará cerca del doble que la velocidad del sonido. Sus motores absorben el oxígeno que necesitan del aire y con él se quemará el combustible de hidrógeno. El problema que presenta en los motores de esta característica es que solamente funcionan a velocidades altísimas, Mach 5 o superiores, por lo que aún falta tiempo para que esta tecnología se pueda hacer comercial. El Instituto Alemán de Investigación Aeroespacial está trabajando en el desarrollo de aviones que vuelan 25 veces más rápido que la velocidad del sonido. Ahora mostramos una aeronave que es mezcla de dirigible, avión y helicóptero. Con 91 metros de largo, 34 de ancho y 26 metros de alto, será la aeronave más grande del mundo. El uso de helio, su diseño aerodinámico y su tamaño le darán una autonomía para viajar durante 3 semanas y alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Puede aterrizar en cualquier tipo de superficie. Y vamos a terminar mostrando el súper apasionante Clip Air, que es un avión que cuenta con vagones, tal como si fuera un tren. Funcionará como un avión modular para pasajeros y carga. Para ello dispone de 3 cápsulas que pueden acoplarse debajo de una aeronave o instalarse sobre vagones ferroviarios, permitiendo pasar de un medio de transporte a otro, procurando mejor la flexibilidad del transporte aéreo y acercándose al transporte ferroviario. Puede transportar la misma cantidad de pasajeros que 3 aviones A320, pero usando la mitad de los motores, abaratando los costos de mantenimiento y reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se maneja la idea de que los pasajeros podrán subirse a un avión directamente en una estación de ferrocarril. Con esto se mostró un panorama muy sucinto de las megatendencias en transporte. Para muchos de estos sistemas y avances indicados, ya se han desarrollado prototipos y pruebas a escala real, tal como lo mostramos. El principal reto de estos novedosos diseños es la generación de la infraestructura adecuada para su funcionamiento. Previamente, habíamos mostrado el escenario de las condiciones actuales de la infraestructura de transporte en Venezuela. Una transformación desde el sistema de transporte estancado, con bajo mantenimiento y poco desarrollo durante las últimas décadas, debe realizarse considerando una visión al futuro del transporte, no pensando en volver a una condición antigua, en la cual dicha infraestructura había sido de vanguardia, tal como el caso venezolano. Como toda planificación, se debe mirar hacia adelante varios años. En transporte se mira al menos unos 30 años al futuro. Si bien hoy en Venezuela la sensación es de que se hizo un viaje al pasado, en infraestructura de transporte debemos ubicarnos en nuestros soñados 2050, con una infraestructura competitiva y moderna. Y nos hacemos la pregunta, ¿puede nuestra ingeniería con este reto? Muchísimas gracias por su amable atención. Estaré muy atento a sus preguntas y comentarios, que con gusto estaremos aquí discutiendo o respondiendo.